Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, todos los que nos van a escuchar y ver. Es de mucha bendición estar delante de ustedes para poderles llevar un contenido que sea de mucha bendición y los pueda ser de mucha formación para nosotros que vamos empezando en este camino. En la vida cristiana es necesario que nosotros aprendamos por medio de historias que nos pueden dar mucha enseñanza. Porque como se dice popularmente que nosotros somos el resultado de las personas con quien más convivimos. A veces nosotros no tenemos la oportunidad de conocer a fondo historias que puedan ser de mucha bendición para nosotros. Así que en este momento le voy a presentar a una de las personas más queridas, una de las personas que yo más admiro, y es mi papá, Héctor Reyes. Para mí pues es un placer tenerlo acá, así que papá, bienvenido, que el Señor le bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, primeramente le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad de poder estar aquí y poder hablar muchas cosas que son muy importantes para la juventud, para los hermanos, para la iglesia. Así que un saludo a cada uno de los que van a tener la oportunidad de escuchar este relato muy importante, pues, porque primeramente agradecido con el Señor, porque la sabiduría pues la da el Señor, ¿verdad? Amén. Así. Nosotros, a la verdad, mi persona pues viene de allá, de un hogar fracasado, vamos a hablar así, desintegrado. Y gracias doy al Señor porque Dios es el que le da a uno la sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Yo creo que cuando nosotros tenemos esa visión o un pensar diferente, las cosas que muchas veces, los fracasos que tienen, vamos a decir, los padres, los amigos, las amistades, la gente con la que uno se crece, uno aprende mucho, y cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, un temor de Dios, nosotros sabemos elegir las cosas por las cuales nosotros vamos o lo que nosotros debemos de cambiar y lo que nosotros no debemos de hacer, ¿verdad? Muchas veces la gente ve los defectos de las demás personas para criticar, y a mí los defectos de los demás me ha servido para ser una persona diferente. Entonces, en base a eso vamos a empezar. Quiero presentarles a ustedes un tema en el cual quiero centrarme para que podamos conversar en este momento. Y es que yo siempre busco lo mejor de cada persona para que sea de beneficio personal, porque yo creo que todas las personas pues tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Entonces es bueno conocer las fortalezas porque eso nos ayuda a nosotros a ir mejorando en nuestra vida. Yo creo que nosotros avanzamos bastante si aprendemos de los errores de los demás. No va a ser necesario que yo cometa un error por el cual alguien ya pasó, entonces esa enseñanza me puede ayudar a mí a progresar más. En base a esto vamos a hablar entonces sobre cómo se forja un carácter, porque el carácter, podríamos decir, es como la base del ser humano. Relacionado a esto, quiero que nos hable cómo nosotros lo conocemos, es una persona con un carácter fuerte. Entonces quiero que nos explique o nos comente cómo nace ese carácter, si fue desde su niñez, por los problemas o por las responsabilidades que tuvo que tener desde el principio. Recuerdo que usted es el
de los hijos mayores, es el primer varón de la familia. Entonces, no sé si eso influyó a formar su carácter, a ser una persona responsable. Entonces, háblenos de cómo se forma o cómo formó usted ese carácter. Bueno, claro, uno se forma dependiendo y mirando el fracaso de muchas familias, de muchos hogares, y siendo un joven, un niño, vamos a decir así, yo agradezco al Señor porque en mi vida siempre tuve sueños. Recuerdo cuando era niño, nunca se me olvida, yo anhelaba ser algo. ¿Qué ser algo? Un hombre preparado. Y luego pues vi que no se pudo, pero yo siempre dije, cuando yo vi que no pude, yo dije, si yo no pude lograr algo, desde hoy me comprometo a luchar por mis hijos para que lo que yo no pude lograr, ellos lo logren. Y eso va acompañado de la fe, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer las cosas bien, se puede. Más que todo la juventud, que hay tanta distracción, hay tanta dificultad en las amistades, y gracias al Señor yo evité todo eso, siempre caminé solo, siempre me uní a gente mayor, nunca me junté con gente de mi misma edad, y siempre quise aprender lo bueno y me gustó. Y gracias doy al Señor, desde muy pequeño, yo ya tenía en mente qué quería y luchar por ese sueño. Yo pienso que la juventud de este tiempo lo que no tiene es un sueño, son proyectos. Yo siempre quise una familia, pero una familia guiada por la voluntad del Señor. Dios es testigo. Yo siempre soñé tener hijos que fueran, vamos a decir, preparados literalmente y espiritualmente. Entonces, hablando de cómo se forma o cómo se forja un carácter, ¿qué vivencias le marcaron a usted que hace que usted sea una persona de un carácter tan fuerte? En primer lugar, cuando uno tiene sueños y propósitos en la vida, entonces yo creo que de ahí nace es una fuerza interior, un poder interior que uno se forma y va sobre ese camino, sobre esa meta. Nadie lo puede desviar de ese propósito que uno se toma o se forma, a veces voluntariamente o necesariamente, porque cuando uno ve que uno no pudo lograr por las muchas cosas que suceden, por el desamor o por la misma descendencia, vamos a decir, o la forma de nuestros padres que nunca tuvieron o pensaron hacer un futuro para sus hijos. Mas yo, pues, gracias al Señor, Dios me formó y me hizo ese hombre responsable, con propósitos, con sueños. He venido caminando y siempre tengo un propósito adelante al cual yo quiero llegar. Entonces, en primer lugar, siempre pensé a un joven, un día tener mi hogar, mi esposa, mis hijos, y yo siempre quise tener lo mejor. Entonces, hablando de eso, entonces los sueños prácticamente son un catalizador importante para forjar el carácter de una persona. Claro. Si una persona no tiene sueños, entonces imposible tener un carácter fuerte para alcanzar esa. Claro, ¿de dónde nace un carácter? Es cuando un hombre tiene sueños, tiene propósito.
sabe a dónde quiere ir y a dónde quiere llegar. Pero cuando el hombre no tiene un proyecto en mente avanzado, entonces yo siempre desde pequeño a mis hijos, yo les inculqué, uno nunca debe de conformarse, uno tiene que tratar de ser lo mejor en todas las áreas, si lo es en lo literal, mucho menos en lo espiritual. Entonces, quiero que nos cuente un poco de cómo fue su niñez. Bueno, mi niñez fue un poco tremenda, sufrida, no económicamente, sino espiritualmente. Fue muy, vamos a decir así, muy difícil, un hogar desintegrado, de yo miraba que las cosas no eran así, y eso, agradezco al Señor, eso me sirvió a mí para no ser, no seguir esa línea, pues, sino cortar esa línea, porque cuando nosotros miramos que alguien fracasa y nosotros no cortamos ese camino, seguimos ese camino, vamos al fracaso. Entonces, mi niñez fue trabajar y trabajar. Siempre tuve ese carácter, nunca me rendí, nunca he dicho estoy cansado, ya no puedo. Siempre tengo esa fuerza, esa voluntad, tuve esa voluntad de seguir adelante, de avanzar. Y yo recuerdo cuando aún era joven, vamos a decir así, yo tenía sueños, decía Señor, ya cuando yo vine al Señor, pues empecé a ver las cosas diferentes, ya no solo dedicado a la materia, sino a una vida espiritual. Vea, sabemos que Dios es Dios y Él merece toda la gloria, la honra. Y si en alguien nosotros debemos de confiar y pedir la dirección, es a Él. Es a Él. Si nosotros apartados del Señor no podemos obtener vamos a decir, de nuestra vida iría al fracaso. Sí, entonces qué bonito lo que usted menciona, que nosotros podemos aprender del fracaso, de las experiencias malas. Claro. Entonces, porque muchas veces las personas ponen de excusa o se pone como imposible de salir cuando se crece en condiciones desfavorables, porque no es fácil salir adelante si nosotros pues tenemos un carácter que no ha sido formado. Entonces, no sé si usted nos pudiera comentar, creo que usted mencionó el trabajo, también los sueños. Entonces, no sé, otro tercer punto que usted pueda resaltar para formar un carácter. Sí, es que eso viene junto cuando nosotros comenzamos a tener sueños. Y cuando nosotros sabemos para dónde vamos y a dónde queremos llegar. Porque en este mundo hay tanta distracción. Y yo quiero enfatizar esto más que todo a los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces el joven se desespera y lamentablemente muchas veces en el camino del Señor. Y yo recuerdo muchas veces en la soledad, yo tenía a quien acudir, el cual era a nuestro Dios. Y yo fui claro y le presenté al Señor mis sueños. Yo le decía, Señor, yo necesito una mujer y hijos. Pero de antemano yo siempre dije al Señor, necesito hijos que te sirvan. Si no me vas a dar hijos que te sirvan, no quiero hijos. Y yo siempre le decía al Señor, quiero una mujer que te ame. Yo no quiero una mujer que no te ame. Y lastimosamente el joven fracasa por eso, porque él no tiene visión, él no tiene propósito, él piensa en casarse solamente. Y
las cosas cuando se ven de esa manera, vamos al fracaso. Cuando uno se forma, yo creo que la vida espiritual es necesaria. Debemos formarlos primero espiritualmente. Sueños, cuando hay un sueño adelante, hay por qué luchar. Cuando no hay sueños, lo que hay son fracasos. De todo viene al hombre, debilidades espirituales y de debilidades también. Nos volvemos haraganes, perezosos, y vamos a decir, y nos hacemos hombres sin visión, sin propósito. Se imagina un hijo que nace en un hogar simple, de un padre que no tenga visión, que no tenga propósito, que no quiere o no sabe a dónde llevar a sus hijos. Yo creo que es un fracaso. Yo siempre, incluso he confiado, he creído en el Señor y yo estoy muy feliz, muy agradecido con el Señor. Y aún a mi edad, yo siempre tengo sueños. Siempre tengo sueños porque mis sueños continúan. Entonces, ese es lo bonito de que los sueños van siendo como esa energía o ese motor que nos hacen que nosotros caminemos y busquemos y no nos detengamos. Claro, porque si no hay sueños, ¿qué hay en su vida? Un conformismo. No prospera ni económicamente ni espiritualmente, porque se conformó, se estancó y dijo: con esto es suficiente, ya es suficiente. Entonces, ese es el fracaso de la humanidad entera y aún espiritualmente, porque hay gente que se hace víctima o sensible simplemente por no darse cuenta que todo lo depende de él, ¿verdad? Lo que nosotros queremos y nuestros sueños no dependen de nadie más. De nosotros depende qué familia, qué hijos queremos tener, cómo queremos vivir. Queremos vivir en la miseria, en la pobreza. ¿Cómo queremos nosotros que vivan nuestras familias, nuestros hijos? Entonces, cuando nosotros tenemos sueños y nos dedicamos a trabajar, y gracias al Señor nosotros, pues yo he llevado de la mano como la vida espiritual y la vida económica. No soy rico, pero nunca me ha faltado nada. Entonces, fíjese que muchos investigadores y muchos estudiosos hablan de que para que el éxito sea bueno o para que el éxito sea éxito, o sea de mucha bendición, entonces dicen que tienen que tener 3 pilares. Primero hablan de lo que nosotros hablamos de el pilar espiritual, porque somos seres que por naturaleza somos seres espirituales. Número 2, se habla también de familiar, de lo que hemos hablado, digamos, de que serviría a una persona ser muy espiritual, pero no tener una familia a quien lo abrace, quien lo abrigue. Entonces, podemos ser muy espirituales, pero si tenemos una familia, un hogar desintegrado, yo creo que nos sentiríamos incompletos, nos sentiríamos infelices. Entonces, también se habla de la parte económica, porque nosotros podemos ser muy espirituales, podemos tener una familia muy bonita, pero si somos haraganes es imposible que se pueda estar bien. Entonces, quiero que ahondemos en esto, porque nosotros como personas tenemos que buscar esto en nuestra vida, tener un éxito pero sea integral. ¿Qué quiere decir? Que en todas las áreas de nuestra vida estemos bien. Entonces vamos a hablar primero del área espiritual, vamos a entrar un poco más en la parte espiritual. ¿Cómo se logra ser un hombre decidido
en la vida espiritual? ¿Qué hay que hacer o qué es lo que usted ha hecho para mantener una vida espiritual hasta el día de hoy firme? Bueno, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue ser un hombre próspero en una vida espiritual? Y cuando hablo de próspero, es que su familia se mantenga en el camino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita pensar en la familia, pensar en sus hijos. Yo siempre he dicho, si hubiese querido ser dinero, hubiese dicho mucho dinero. Para mí el dinero es algo que para mí es normal. Nunca he aspirado, yo siempre he dicho, ¿de qué sirve tener bienes donde en mi vida espiritual no la mantenga? Mi propósito fue siempre mantener mi familia en el camino del Señor. Nunca pensé ver mi familia fuera del camino. Eso para mí hubiese sido un fracaso total. Papá, ¿cómo se forma, digamos, un carácter espiritual para uno seguir estando vivo espiritualmente durante tanto tiempo? Bueno, en primer lugar, la palabra es clara, no perdiendo la comunión con Dios, ¿verdad? Y siempre que haya un propósito. ¿Por qué fracasa la gente espiritualmente? Porque tienen un gozo ficticio. ¿Qué es un gozo ficticio? Algo que se conformó. Y más cuando nosotros mantenemos la vida espiritual y trabajamos para una vida, no para un rato, sino para una vida. Para una vida mientras estamos en esta carne, no mantenemos una vida espiritual activa, no descuidándola, llevándola juntamente su vida material y su vida espiritual, ¿verdad? Y una fe, porque el motor que lo mueve a nosotros es la fe. Cuando nosotros tenemos la fe, la certeza, la convicción de que nosotros no nacimos para un rato, nosotros nacimos para una eternidad. O sea, no estamos activados en que mañana vamos a fracasar. No. La gente tiene miedo. El evangélico tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Porque no está activado. Pierde la dirección. Esto es, vamos a decir, esto es por siempre. La vida espiritual, la fe, es como nosotros estamos proyectándolos a un futuro. Entonces, ¿qué sucede cuando un cristiano no prevalece? Es porque él no está pensando en un futuro. Él vive de un gozo, de un momento. Por eso el mundo ya no puede con nosotros, porque nosotros lo vencimos. ¿Cuándo lo vencemos? Cuando nuestra fe nos lleva a entender que nosotros somos para la eternidad. Entonces, ya nosotros somos cristianos o lo mantenemos de quiera que estemos. Entonces, cual sea el momento. Es un pensamiento de trascendencia. Claro, es que es todo, es un propósito. Porque si nosotros no los activamos, si creemos que ser evangélico es por un momento, por un año, por 2 años, por 3 años, vamos a fracasar. Pero cuando usted o cuando yo me activo que esto es por siempre, entonces ya no hay para qué. O sea, para mí no hay divinidad, porque ya hay un propósito. ¿De qué sirve que nosotros estuviéramos por un tiempo sirviendo al Señor? Si luego nos apartamos, si todo lo que hemos hecho no sería tomado en cuenta. Entonces,
Eso se necesita tener un carácter, es saber y no perder la dirección a dónde queremos llegar. Sí, entonces, algo que también me gustaría conocer es cómo nosotros podemos, ya vimos la parte espiritual, como podríamos decir personal, pero cómo nosotros podemos sobrevivir espiritualmente en medio de tanto ruido, de tantos comentarios, de tantas personas que de una o de otra forma hablan. Entonces, ¿cómo nosotros cerrar el oído a ese tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar, siempre hay algo que es lo primordial, es la fe. La fe es la que vence al mundo, la fe. Alguien puede ayunar, puede orar, pero si su fe no le ayuda, entonces siempre de nada sirven sus ayunos, sus oraciones, porque la Biblia dice, toda obra sin fe es muerta. Entonces nosotros, aunque no mantengamos esa vida espiritual tan activada, pero tenemos un poder que es la fe. Es la fe. Entonces, cuando un cristiano no tiene esa fe, esa seguridad en sí mismo, porque ese es el problema. El mundo, estaba leyendo la palabra, Pablo dice, acerca de, vamos a decir, de Filipenses, cuando al mirar la iglesia, y Pablo está seguro que si la iglesia es fiel, estando él, lo va a hacer, aunque él no esté, porque se conoce la espiritualidad en nosotros. Entonces, este mundo tiene, es más, ¿se imagina usted? La Biblia dice que el que procura ser rico va a fracasar. Entonces, para mantener nuestra vida espiritual activa, debemos de trazarlos un plan, un camino, un límite hasta donde queremos llegar. Sí, entonces creo que nos queda claro que para mantenerlo necesitamos fe y necesitamos tener propósitos en nuestra vida. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la familia. En estos tiempos sabemos que es bien difícil mantener una familia unida. Entonces, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué es lo que usted nos puede enseñar que a usted le ha funcionado para mantener una familia unida? Bueno, creo que es algo que en verdad lo hace a uno, vamos a decir así, luchar, es el amor. Cuando un padre y una madre aman a sus hijos, yo creo que tratan de enseñarles lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Primeramente, hacerles entender que las cosas sin Dios no funcionan y que todo lo que nosotros tenemos o proveemos es porque la misericordia del Señor. Entonces, también viene el mantener una familia, un hogar, que es los hijos le sirvan al Señor. Creo que viene de ahí. Es una lucha, ¿verdad? Es un trabajo que uno lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque ya tiene un camino a seguir. ¿Se imagina usted, un joven, si usted tiene un hijo hoy, pero no sabe qué camino darle a este hijo? Entonces este hijo va a crecer sin dirección. Pero cuando nosotros como padres tenemos un hijo y sabemos dónde queremos llevar a nuestros hijos y cuáles son las condiciones que nuestros hijos necesitan para llevarlos a donde nosotros queremos,
Entonces, en primer lugar, hay un sacrificio que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida por amor, ¿verdad? Crear una familia, y yo lamento el caso de tantas familias desintegradas, pues eso es falta de amor. Y mantener a sus hijos, mi carácter parece que fuera fuerte, pero yo alabo a Dios por mi familia, por mis hijos. Nunca los he maltratado. Siempre he querido darle lo mejor, pero creo que lo mejor que hice fue no ser, vamos a decir así, miserable en enseñarles o en darle a mis hijos el apoyo y la herramienta para poder mantenerlos en el camino del Señor. A veces los padres descuidan a su familia, a sus hijos. Los hijos se crían sin protección, pero cuando los hijos se sienten protegidos, son más fáciles para guiarlos. Sí, porque yo recuerdo, digamos, algunas de las vivencias nuestras que usted, como bien lo mencionaba, digamos, desde pequeño nos incentivaron a, por ejemplo, ir a la iglesia, pero ir a la iglesia no solamente de llevarnos, sino de instruirnos adentro. Así es. Porque muchos padres lo que hacen es que a los niños no le prestan atención, como usted dice, sino que usted siempre hablaba de que usted no tenía hijos para cuidar casas, sino que tenía hijos para el servicio de la obra de Dios. Claro, es que ese es el problema. De nada sirve que nosotros tengamos un trabajador pero no tengamos la herramienta. Entonces, a nuestros hijos en primer lugar, para que en el camino del Señor haya bendición, debemos de enseñarle a nuestros hijos qué es lo primero que hay que hacer. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Porque ¿qué hacen los padres? Los padres no cuidan a sus hijos. Los hijos hacen lo que ellos quieren, porque no hay una disciplina. Y en mi casa había disciplina. En mi casa nunca había una televisión. En mi casa nunca había una pelota de fútbol. Al contrario, en mi casa se le enseñó a nuestros hijos que eso no se debía de usar. Entonces, yo creo que cuando nosotros, a veces yo siempre digo que a veces los padres se quejan de los hijos, de la rebeldía de los hijos. Y para mí la rebeldía es de los padres, no de los hijos. Entonces, de los padres. Sí, también para resaltar lo que usted dice, el apoyo hacia los hijos. Claro. Porque yo me recuerdo que desde que nosotros estábamos pequeños, lo que usted hizo fue comprarnos una guitarra, comprarnos un piano. No solamente eso, sino que yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros aprendimos, nos llevaba después de las enseñanzas donde Lionel Ramírez. Siempre o nos mandaba para potreríos, para la escuela de música, siempre nos andaba al cuidado de que nosotros aprendiéramos, sin soltarnos. Claro, ¿por qué? Porque hay que involucrar a los hijos. ¿Qué sucede? Cuando los padres no involucran a los hijos en la familia, entonces los hijos se crían un libertinaje. Sí, porque fíjense que a veces hasta los mismos pastores, he tenido la oportunidad de hablar con ellos, algunos pastores creen o algunas personas creen que los niños tienen la capacidad de discernir qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, en cierta ocasión un hermano me comentó de que iba a hablar seriamente con su hijo a ver si quería aprender un instrumento. Nosotros sabemos que por naturaleza al niño lo que le guste jugar, nunca le va a gustar una responsabilidad, sino que por eso se necesita el adulto, porque el adulto sabe que el niño no va para más niños, sino que va para adulto. Entonces, como va para adulto, tiene que ir aprendiendo
cosas que le puedan ayudar para que él se pueda desarrollar en su vida. Claro que sí. Entonces, si no existe apoyo, es imposible que el niño por sí mismo le pueda nacer un desempeño de hacer algo en su vida. Sí, yo sé. Claro, entonces ese es el problema, la dificultad en los hogares, que los padres en vez de hablar con los niños les gritan, los ofenden. Yo no me acuerdo que ella haya tratado mal a mis hijos. Cuando algo no me parece bien, yo con poco lo he hecho porque no ha habido mucho, vamos a decir, no he tenido esa dificultad. No he tenido la dificultad, pero nunca he sido, siempre le he demostrado a mis hijos en todo que ellos pueden contar conmigo en todo. Yo recuerdo y eso es admirable, y yo me admiro por las mismas cosas que yo he visto en los hogares, en la familia, que los hijos carecen vamos a decir así, hasta de todo, porque el padre, él va a trabajar, recibe su dinero, se lo echó a la bolsa, él no sabe si sus hijos quieren. Y yo alabo a Dios, porque ustedes hijos son testigos, que yo siempre que recibía pago, yo siempre compartía igual. Yo a cada uno alabo a Dios por eso. Y siempre que salíamos, yo de mi dinero, de poco o bastante, compartía. Mis hijos siempre caminaron con su dinero. Sí, así. Entonces, para ir cerrando esta etapa, me gustaría resaltar esto. No sé usted lo que piensa. Entonces, para ir concluyendo, podríamos decir que la mayor responsabilidad de que los hijos no se desarrollen es del padre, de la familia, y no tanto de los hijos, sino que los padres tienen una gran responsabilidad. Claro, una de las cosas que yo tenía con mis hijos, que ellos siempre querían andar conmigo. Ellos siempre querían andar conmigo. Sí, porque yo recuerdo que desde que estaba en el kinder, el día del niño, ese mismo día nos tocó ir a la Reina. Así es. Entonces sí, buscábamos cualquier espacio para... Claro, y aún al trabajo yo nunca obligué a mis hijos, sino voluntariamente. Si un día no había trabajo, papá, vamos a ir a trabajar porque no hay clase. Entonces, eso significa que mis hijos estaban seguros y estaban tranquilos. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos no quieren muchas veces andar con sus padres por muchas cosas que se dan, porque no hay confianza, ¿verdad? Aún mi esposa a veces me decía, ¿verdad? Me decía a mí a veces que tal vez mis hijos no me piden, pero yo he sido amplio en esa área. Y siempre yo agradezco a Dios también por la esposa, por la madre de mis hijos, que ha sido un pilar, una columna. Sí, creo que para responderle lo que usted mencionó, es que creo que no le teníamos confianza de pedirle porque siempre teníamos. Claro. Eran raras o limitadas las ocasiones de que nosotros no anduviéramos dinero, porque claro, no era la necesidad de pedirle, porque usted siempre nos daba. Exactamente. Entonces creo que ese es el eso detalle. Yo le decía a ella, pero yo siempre muchas veces digo, si ocupan algo más extra, pues nomás me dicen. Porque yo he visto muchos hijos cómo sufren, cómo sus padres son... no sé, pues, no lo puedo ni explicar, porque lo más sagrado que Dios le da a uno son su familia, sus hijos. Entonces, yo ya estoy viejo, pero yo siempre estoy aquí para mis hijos, siempre, y nunca me voy a cansar, porque lo hago
y no lo hago con interés. Los padres muchas veces quieren que los hijos le hagan caso. Y la Biblia dice que el padre tiene que proveer para el hijo. Y entonces sí, creo que ahí vamos a entrar a la tercera etapa, al tercer objetivo del éxito integral, que habla de la parte económica y de la parte financiera, la parte económica financiera. Claro. Yo siempre lo he admirado porque es una persona demasiado trabajadora. Usted y mi mamá, digamos, son las personas que yo conozco que son más trabajadoras, demasiado trabajadoras. Entonces, creo que eso es muy importante para la familia, porque si en la familia no hay, por así decirlo, una economía sana, hay muchos problemas. Claro. En Estados Unidos hay un reporte, una investigación que dice que la mayoría de los divorcios no son por infidelidades, sino que la mayoría de los divorcios son por problemas económicos. Claro. Entonces, hablando de esto, al ser ustedes personas tan trabajadoras, creo que eso ha sido de mucha bendición para que nosotros no hayamos sufrido estas dificultades financieras. Entonces, ¿por qué trabajar tanto? Bueno, viene a lo mismo. Muchas veces nosotros como humanos nos podemos cansar, pero cuando nosotros sabemos y en el mismo cansancio nos damos cuenta que tenemos a alguien que espera en nosotros, eso como que se le quita a uno hasta el cansancio. Y yo creo que eso lo hace a uno invencible cuando sabe uno que tiene una familia y que quiere estar ahí para su familia cuando necesita. Eso lo hace a uno como inquebrantable. No hay trabajo que lo pueda quebrantar, porque hay una fuerza mayor. ¿Y cuál es la fuerza mayor? Es cuando uno tiene una familia y que uno sabe que es el responsable, vamos a decir así, el responsable de proveerle a su familia todo. Porque mi sueño siempre fue, y ustedes son testigos, mi prioridad era su preparación. A mí no me interesaba cuánto tenía que hacer. Yo siempre quise que no tuvieran, vamos a decir, distracciones. ¿En qué? Recuerdo el último año que usted se iba a graduar y me dijo, papá, este año voy a trabajar porque el otro año me gradué. Y yo le dije, hijo, ¿cuánto ocupa? Y yo le dije, usted siga, usted no se detenga, yo haré lo que tengo que hacer. Entonces, cuando uno siente que alguien lo necesita y que es alguien que es de uno, entonces ¿cómo rendirse? ¿Cómo decir estoy cansado? ¿Cómo decir ya no puedo? ¿Cómo decir hoy voy a descansar? No, es que no se puede. Entonces creo que aquí podemos encontrar unos hilos conductores de lo que usted ha mencionado. Por ejemplo, usted ha mencionado amor, y usted ha mencionado propósitos. Entonces creo que esas dos palabras son muy importantes, que le han ayudado a formar la persona que es y la persona que usted ha desarrollado. Es que yo he podido notar en el mundo lo que hay. Los padres crían hijos muchas veces, la mayoría, con un propósito de ganancia. Y cuando yo pienso que he visto, y lo he visto, y mi propósito no es que mis hijos sean mi ganancia, no. Cuando nosotros vemos así, ¿qué sucede? El padre ya al hijo, ya a los 18 años, como que le estorba.
Y mis hijos no me han estorbado nunca, nunca. Y no me han sido carga tampoco. Entonces, ¿qué sucede? El mismo padre a veces saca del hogar a sus hijos. Sí, Cuando empiezan como a sacarle en cara, pues, algo que él debe de ser responsable y proveerle a los hijos. Sí, ahí quiero resaltar lo que usted mencionó anteriormente, que no se le da esa protección a los hijos de la que usted mencionó anteriormente. Y eso es una de las cosas que yo he sentido, por eso es que he tenido la confianza incluso de estar viviendo acá, por esa misma protección. Y eso, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque eso nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. Muchas personas no aprovechan las oportunidades, tal vez por orgullo, tal vez porque tener mayor comodidad, pero es que la comodidad es como sin sacrificio nosotros no podemos salir adelante. Entonces necesitamos sacrificarlo, y lo que usted está hablando es de un sacrificio. Claro. Porque así como usted se sacrifica, como se sacrificó por nosotros, eso es muy importante para que la familia se pueda desarrollar. Porque si usted no nos diera ese amparo de poder estar hasta los 23, hasta los 24 años sin trabajar, entonces nosotros no podríamos desarrollarnos. Claro que sí. Pero se imagina usted ya un niño de que ya comienza a trabajar y empieza a independizarse. Entonces es un hijo que se siente que está inválido, no tiene apoyo. Sí, porque es más difícil progresar, es más difícil. Claro, porque en mi caso, mis hijos nunca me estorbarían en mi casa, nunca me hacen cargo. Al contrario, para mí eso es una bendición. Entonces, me sentiría fracasado que mis hijos no quieran estar conmigo. Me sentiría fracasado. Me sentiría fracasado. Y yo siempre quise tener una casa amplia para que mis hijos puedan vivir conmigo el tiempo que quieran. Entonces, qué bonito que, a pesar de que estamos hablando de un tema de cómo forjar un carácter, pero me estoy dando cuenta que para formar un carácter fuerte necesitamos estas dos cosas que las hemos mencionado bastantes veces y parecieran que no nos hace tener un carácter fuerte: el amor y los propósitos, Sí, los sueños. Así. Entonces, Sí. qué bonito que nosotros podamos aprender estas cosas, porque a veces pensamos que ser tosco o ser duros o golpear o pelear o gritar, pensamos que estas cosas son las que hacen un carácter fuerte. No. Entonces, Eso al contrario, eso daña el corazón, enferma el corazón. No, el carácter se forma cuando en nosotros hay propósito. Si nosotros tenemos propósitos, nosotros nos vamos a obtener de muchas cosas. Y yo, aparte de que gracias al Señor he mantenido mi familia y también he mantenido la obra del Señor, he invertido en la obra del Señor mucho, sin escatimar fuerza. Y yo creo que por ahí viene la bendición del Señor, porque no he escatimado fuerzas para el servicio de la obra del Señor. Lo he dado todo, Dios es testigo, lo he dado todo, como lo he dado para mi familia. Y yo alabo al Señor porque me siento bien. Y como yo siempre digo, el problema de los padres es que ellos crían hijos con un propósito, que mañana no van a trabajar o que los hijos le van a hacer caso. Y esa es una mala enseñanza,
de los padres, porque la Biblia dice que los padres deben proveer para sus hijos. Entonces, ¿cuándo es cuando un padre quiere a sus hijos como negocio? Es cuando ya a su pequeña edad ya los mandan a trabajar, y además a veces hasta les quitan su dinero. Y yo le digo a la gente, cuando mis hijos siempre me han ido a ayudar voluntariamente, yo siempre les he pagado. Y yo nunca dejé de darles siempre lo necesario. Pero cuando iban yo agradado, yo no lo hacía de mal modo, sino me regocijaba poderles gratificar esa buena voluntad. Pero si ustedes tenían esa voluntad de irme a ayudar y que yo no les hubiera dado nada, yo creo que nunca hubieran dicho, no, mejor busco otro camino, aquí no me va bien. Entonces, por ahí viene el mantener una familia unida. Entonces sí, lo que usted está mencionando es incentivar a los hijos, Claro, digamos, sí. Bendecirlos, darles un mérito en otro. Hacerlos de la familia, que somos un solo cuerpo. Se imagina que cuando estaban pequeños ya sabían desde pequeños que yo el sábado iba a cobrar, ya estaban pendientes. ¿Por qué? Porque yo los acostumbré siempre. Cada vez que a mí me pagaba, yo a cada uno le daba su poquito. Y eso era, entonces, los hacía míos. Los hacía míos. Entonces, y eso lo mantiene a uno cuando uno tiene esa fuerza espiritual. Y lo que yo siempre quise es que lo primero es la vida espiritual. Porque de qué sirve que ganemos mucho, que seamos. Yo recuerdo una vez que les dije, hijos, me voy a alegrar que el día de mañana tengan un título, pero yo lo que quiero es que ganen una corona incorruptible. Entonces, mantener la vida espiritual de mi familia, ese ha sido todo mi propósito. Y yo alabo a Dios porque el Señor me ha concedido ese privilegio. Mantener a mis hijos en el camino del Señor es la satisfacción más grande. Eso es lo que me motiva también, porque ustedes son una motivación extra para mí, son una motivación, porque nunca van a dejar de ser mis hijos. Y yo creo que lo que mi padre no hizo por mí, yo sí quise hacerlo por mis hijos, luchar por ellos. No importa el sacrificio que pueda hacer, no, porque no tiene precio. Para mí, la familia es lo más sagrado, y el que no cuida a su familia no quiere a nadie. Por eso yo lamento la vida espiritual de muchos pastores. Yo conocí pastores que sus hijos me contaban que nunca habían platicado con su papá, y siendo pastor. Entonces, como un pastor que no sabe coordinar su familia va a poder ser un pastor, va a poder coordinar un pueblo. No hace mucho un varón me dijo que todos sus hijos se le iban, y siendo pastor toda la vida. Yo creo que eso es un fracaso. No ha habido espiritualidad, no se ha mantenido la espiritualidad. Y para que esto suceda hay que mantener una espiritualidad. En primer lugar, como padre, siendo ejemplo. Porque si nosotros hablamos de esfuerzo, pero nosotros no los esforzamos, es difícil, no se puede. Sí, entonces creo que los padres de familia tienen un gran trabajo en ser ejemplos para sus hijos en todo. Bueno, papá, gracias por acompañarnos. Sí, y yo pues agradezco a Dios por mis hijos. Los amo
y estoy dispuesto a luchar hasta el último día que el Señor me dé. Porque son todo para mí. Para mí este mundo ya no existe mi familia. Entonces, por eso sigo trabajando y sigo luchando. No voy a detener, porque yo quiero sembrar para mis hijos. No me cansaré, seguiré luchando hasta el último día y no creo morir de una forma desperdiciada, o desperdigiosa. No, quiero morir de una manera honorable, porque también ese es mi último deseo que el Señor le he pedido al Señor. Yo sé que Él me lo va a dar, así como me ha hecho fructífero, porque lo más grande es mi familia. Si yo hubiera fracasado con mi familia, ¿de qué me sirve que tuviera dinero? Eso, el dinero al final eso no es, solo es un aporte, pero lo primero es la familia. Entonces, cuando yo insto a los jóvenes que deben de tener propósito para formar un hogar y qué quieren para sus hijos, porque lamentablemente ver tanto hijo abandonado, eso quebranta el corazón. Y entonces agradezco a Dios porque yo eso quise inculcarle a mis hijos, y que ese amor que yo he implementado, ese sacrificio, mis hijos lo hagan por sus hijos. Sí. Porque eso es lo mejor. Yo creo que cuando uno ya tiene su hijo, yo recuerdo cuando mi esposa salió embarazada, yo me sentí un hombre diferente. Aparte de mis sueños, vi que ya era el momento de poder. Mis sueños comenzaban a formar una familia y siempre quise darle lo mejor a mis hijos. ¿Verdad? No me importaba a mí padecer no me importaba. Bueno, papá, entonces gracias por Sí, acompañarnos y ha sido y que Dios me lo bendiga y esto va para cosas grandes. Ha sido un placer de Creemos. conversar, hablar con usted, y así que Dios le bendiga a todos. Amén, y amén. un placer. Sí, amén.